Hola, muy buen día para todos. Una linda oportunidad que yo quiero aprovechar para saludarlos, para compartir también un tema que me ha llamado mucho la atención. Quiero primero identificarme para que me conozcan algunos que saben que soy pastor, pero no saben que soy abogado, que también soy administrador de empresas, o sea, me dedico a mis labores como profesional. Y de esto es como nosotros trabajamos también para ayudar a la gente con la parte espiritual que es la Iglesia Camino del Rey. Con esto nosotros tenemos dos propósitos. Uno es proyectar o dar a conocer el Evangelio y también ayudar a la gente a que se desarrolle como seres humanos, pero también lo hacemos enfocados en nuestras actividades que producimos el dinero para hacerlo. No estamos dependiendo de un sueldo ni pretendemos estar pidiendo ofrendas para nosotros o diezmos, mucho menos, pero he escuchado y de hecho eso es válido, que hay pastores de que están, pues dependen económicamente de su ingreso como pastores, y la Biblia también lo respalda, pero también hay algunas veces que se oyen comentarios, por ejemplo, que el diezmo, que los pastores andan buscando el diezmo, que se hacen algunas cosas como que no son muy claras, y hay gente que eso lo ocupa para denigrar o para desvirtuar el propósito de lo que significaría el diezmo. Ahora la gran pregunta y el tema que yo traigo para ustedes esta noche ¿es bíblico el diezmo? Pues vamos a ver de dónde se origina, cómo se ha usado y también qué es lo que se pretende con el diezmo. El diezmo es la décima parte de algo, o sea, de tus ingresos tú apartas una décima parte, ese es un diezmo. Y esa décima parte pues puede ser de tus ingresos brutos o ingresos netos, pero la cosa es un 10%. En la Biblia lo encontramos y de ahí vamos a depender pensando en la disposición de la ley, o sea, cuando Dios dio la ley levítica, o sea, cuando Dios llamó a Moisés, sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo puso en la tierra prometida, le dio leyes, estatutos, reglamentos, le dio unas diferentes formas de administrarse como pueblo, porque ya era una nación. Pero antes de eso no había ley, no tenían esa formación legal. Y de eso podemos hablar, por ejemplo, Abraham, el abuelo de Jacob. Jacob es que llegó a ser Israel, de quien nació el pueblo de Israel, la nación. Pero Abraham podemos encontrarlo allá en Génesis, en el capítulo 14, versículos del 20 en adelante, habla cuando Abraham dio diezmos. Dice que él venía de una guerra, de una batalla donde recuperó una cantidad enorme de botín, o sea que le quitó a los que le habían robado a su sobrino y a sus reyes vecinos, y él recuperó todo eso con sus esclavos, con su ejército de casa. Y él cuando venía de la batalla dice que se encontró con un personaje que se llamaba Melquisedec, quiere decir rey de justicia y rey de Salem, que es sin genealogía ni parentesco, o sea, no sabía de dónde venía el rey de ese sacerdocio de Melquisedec. Esa oportunidad dice que bendijo a Abraham. Melquisedec, después de Abraham hubo otra oportunidad cuando Jacob, que dice que iba de su lugar de origen, de su tierra, iba para el lugar donde la familia de la mamá, donde él se casó, pero en el transcurso de ese viaje, él durmió en un lugar que tuvo un sueño y Dios le mostró que le iba a cumplir una promesa que le había hecho a Abraham, que iba a ser bendecido, que ese territorio iba a ser de él y que una nación se iba a levantar de él. Luego cuando Jacob, nieto de Abraham, unos 100 años después, llegó a un lugar que iba él de su casa, de su tierra, de sus padres, de su papá, donde la familia de la mamá, donde él se iba a casar, y dice que durmió en un lugar y ahí soñó que había una escalera, que ángeles subían y bajaban y Dios le habló, le mostró que él iba a hacer de él una gran nación y que lo iba a bendecir. Y entonces Jacob
con su propia actitud, sin ninguna presión, sin ninguna otra forma de engaño, él decidió dar los diezmos de todo lo que Dios le diera. Eso está en Génesis 28, capítulo 28, versículo 22, y entonces él prometió dar los diezmos. No fue presión legal, vuelvo que no fue una forma legal de dar los diezmos, fue una forma generosa, actitud muy pero muy espontánea de decidir dar el diezmo. Claro, después de eso, cuando el pueblo de Israel se estableció en la tierra prometida, Dios le dio leyes y entre esas le dio la ley del diezmo. Y esta ley le decía ya por Levítico, el capítulo 27, habla en el versículo 30, dice que vas a diezmar de todo lo que tengas ingreso, o sea, de todo lo que venga a ti, o sea, de las cosechas, de los frutos, de todo. Eso era una cantidad, si sumamos todos los diezmos, era más que un 10% de sus ingresos totales. Pero eso era una ley, y el que no diezmaba acarreaba maldición, como dice en Malaquías 3:10, son malditos con maldición porque me han robado. Y ese es el pueblo de Israel. ¿Y en qué te hemos robado? En los diezmos. No me han pagado los diezmos. Traigan los diezmos y yo voy a derramar bendición. O sea que ya no era una ley. Eso no era por si querías, porque el pueblo de Israel se regía por la ley que Dios le había dado. Entonces, esto hubo tanto que se hizo que incluso en el tiempo de Jesús los fariseos enseñaban la ley, y la ley decía que había que diezmar, pero Jesús les confrontó en un caso que le dice: ustedes son unos hipócritas, porque ustedes diezman del comino, de las hortalizas, del eneldo, de las cosas pequeñas, pero dejan la justicia y la misericordia. Entonces les dice Jesús: esto deberían de hacer sin dejar de hacer lo otro. Y entonces algunos se agarran que en el Nuevo Testamento dice que hay que diezmar. No está diciendo para los cristianos de hoy. Está diciendo Jesús en el contexto que estaba hablando con los judíos, con los fariseos, con los que enseñaban del cumplimiento de la ley. Y Jesús vivió en el espacio del cumplimiento de la ley. Cuando Jesús también fue en Capernaum, dice que le preguntaron a Pedro unos judíos, le dice: ¿y tu maestro no paga los diezmos, no paga los impuestos? Porque se pagaban impuestos para el templo también, no era solamente lo del diezmo, sino que se pagaban impuestos del templo. Entonces Pedro le dice: ¿cómo no? Si los paga. Y de hecho le dice Jesús: bueno, que los ve y recibe de un pez, agarra un pez y ahí vas a tener unas monedas y la vas a entregar para el pago por ti y por mí. Jesús pagaba impuestos, y también ellos no abolían el diezmo porque era de la ley. Ahora, pero después de ese tiempo, cuando Jesús resucitó, en todo lo que es de los Hechos de los Apóstoles nunca se encuentra como una obligación de ley. Y quiero decirle, mire que me van a decir algunos: pero entonces, ¿y por qué ustedes reciben diezmo? Nosotros recibimos diezmo, pero no son porque es una obligación legal. Porque lo que dice el apóstol Pablo, y lo puede usted corroborar en 2 Corintios 9:7, que dice que cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Mucho cuidado con eso. Él dice que cuando damos con alegría, o sea, que no lo damos porque nos lo imponen. Hay personas que le dan tanto al diezmo que pareciera ser que si no da diezmo hasta peligra de ser salvo, o no tiene a Cristo en su corazón, o no es un cristiano, que está en la maldición de la ley levítica. Pero cuando Cristo vino, Él consumó, Él cumplió con la ley y nos dio otra oportunidad que se llama la dispensación de la gracia. Hay periodos: el periodo de la dispensación de la ley y el periodo de la dispensación de la gracia. En ese estamos nosotros. Hay muchas dispensaciones, hay 7 dispensaciones, otros dicen 8. Pero el punto es que la dispensación de la gracia
no le está poniendo el concepto levítico del diezmo. O sea, el sacerdocio levítico. Vamos a verlo de esta manera. Los levitas era un grupo que se dedicaba al servicio de Dios en el templo. O sea, que ellos no trabajaban de otra cosa. Ellos se dedicaban al servicio del templo. También los sacerdotes, o sea que habían esos rangos, los levitas, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, pero la cosa es que ellos a eso se dedicaban y es válido, es correcto que ellos vivieran de eso, de los diezmos que les traía la gente. Pero en el nuevo pacto hay una diferente estructura de sacerdocio. Y le vamos a recordar lo que comenzamos cuando decíamos que Abraham se encontró con Melquisedec, el rey de justicia y rey de paz del sacerdocio eterno. O sea, que cuando viene Jesús y cumple la ley, muere por usted y por mí, tiene una apertura no de una ley que está para juzgar y para hacerle saber lo que hace, está haciendo bien o lo que está haciendo mal, sino que viene él y ahora nosotros no tenemos una parte legal que cumplir como diezmo, sino que es más bien Jesús le levantó el estándar, le levantó el rating. Ahora cuando venimos a Cristo, nosotros tenemos la necesidad de entregar el 100% consagrado a Dios. O sea, no es que lo vamos a nosotros a dejar y que vamos a depender de lo que nos den de ofrendas o de diezmo. Si hay algunos que solo se dedican al ministerio, bien hecho. Pero otros que somos bivocacionales, que trabajamos en nuestras actividades, es más, hasta sembramos en principio del reino con nuestros diezmos, porque damos los diezmos de nosotros, de lo que nosotros recibimos de nuestras empresas. Entonces, el punto es que el orden levítico está concluido y ahora hay un orden del sacerdocio eterno, como lo establece muy bien en Hebreos. Allá en Hebreos habla, bueno, en el capítulo 7 habla mucho de lo que significa que el antiguo pacto, el orden levítico, fue cancelado, fue terminado porque era necesario un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio. No el sacerdocio como antes, que estaba con hombres humanos, con gente que tenía errores, que se equivocaba, que pecaba, ellos tenían que ofrecer sacrificios por ellos también. Este sacerdote eterno y ahora sumo sacerdote por el orden de Melquisedec, o sea, el sacerdote eterno, el que se le apareció a Abraham y ahora está establecido Cristo como el sumo sacerdote. Entonces él dice que ya los sacrificios ya no tienen por qué existir. Ya no están haciéndose los sacrificios de los becerros, de las ovejas, de los cabros, de los palomitos, de todo lo que se daban sacrificios. Ese sumo sacerdote que se presentó delante de Dios como una ofrenda o un sacrificio eterno, ahora nos tiene a nosotros con un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es cuando entramos en una relación con Él y ya no tenemos que estar comprando por sacrificios o por ofrendas o por diezmos, sino que estamos por agradecimiento, por lo que le decía que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Es actitud, ya no se trata de un pago, el diezmo no lo pagamos. Nosotros tenemos en la nueva dispensación, en la gracia, es una relación de libertad. Claro, usted sabe que cuando uno está agradecido, uno da, uno sirve, uno ama, uno obedece. Y esa es la dispensación a la que hemos sido llamados. No crea que si usted no ha recibido, no le ha amanecido, le voy a decir, que tiene la oportunidad de ser bendecido a través del diezmo. Porque esto del diezmo no es que le vamos a decir, mire, no lo dé porque no le sirve. No, le sirve para su bendición. Hay una protección, hay una cobertura. Yo le puedo decir porque lo puedo experimentar. Hay una cobertura de parte de Dios para poder entonces, como cristianos,
disfrutar de una relación. Si Dios me dio muchas cosas, yo le tengo que devolver con mi vida. O sea, si yo, el dueño de mi vida, ¿qué es lo económico? ¿Qué tiene que agarrar uno y estar con miedo que Dios me lo va a quitar? Dios no se lo va a quitar, Él le quiere dar libertad. Y con eso vamos a ir terminando. Ya como cristianos, ya como hijos de Dios, no le tenemos desconfianza a dar. Y no el 5, no, tal vez el 10, tal vez el 15, sino que lo damos con alegría, con sencillez de corazón, creyendo que somos salvos por Cristo, por su sangre en la cruz derramada y porque yo lo recibí. Y ahora yo puedo vivir una vida que le agrada a Él. Y con esa actitud yo doy. No necesariamente porque me voy a condenar si no diezmo. Claro, usted sabe, usted tiene su propia conclusión, yo tengo la mía y le voy a decir que eso lo encontré en la Sagrada Escritura, que no vamos a discutir por diezmo, porque el diezmo es para bendición.